¿Qué más, don Hola Eder? Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo me le ha ido? Bien, Un gusto saludarlo. igualmente para usted y muchas gracias por haber aceptado la invitación en un homenaje a una de las emisoras pioneras de la radio comunitaria como es Suba al Aire. Hoy tenemos como invitado a don Eder Cuadrado, quien dirige Ya, actualmente Carlos. la emisora y no solamente la emisora, sino que ha sido un hombre de mil batallas en medio de todas estas crisis económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera. Y aún más ha sido testigo de todo lo que ha sucedido, no solamente en la localidad de Suba, sino en toda la ciudad y el país. Pues bienvenido a mi emisora virtual, el ABC Libertario, hija de Suba al Aire, entre otras. Gracias, Carlos. Es muy grato que hayas abierto este espacio para compartir y pues bueno, sobre todo este año tan especial para nosotros que suba al aire este diciembre que viene estaremos cumpliendo 30 años haciendo radio, 30 años apostándole a un mejor país desde esta herramienta que es nuestra emisora comunitaria. Bueno, primero que todo, ¿quién es Ede Cuadrado para toda la comunidad del ABC Libertario y de la comunidad de Suba? Carlos, yo soy un costeño que llegó ya hace 30 años a Bogotá. Me vine a estudiar periodismo en la Universidad Central, ¿sí? Sí, Y por cosas del destino terminé en Suba. Conocí a un compañero, Orlando Cardoso, en un diplomado en la Jorge Tadeo Lozano y él me invitó a participar del proceso de Suba al Aire. En ese momento mi fuerte ni siquiera era la radio, sino la parte audiovisual. Todo ese trabajo que se hace detrás de cámara, edición no lineal en ese momento, ya que te estoy hablando hace un buen rato, sí señor. sí, sí. Y pues bueno, ya llegué a Suba al Aire y a los 3 meses me pidieron el favor de que me encargara de la representación legal. Y miren qué va todo este, todos estos años. O sea, ha sido un ejercicio donde se ha crecido mucho, con muchas dificultades, como tú lo acabas de mencionar, pero ahí vamos creciendo. Ya podemos estar hablando de una cuarta generación en su al aire y estamos estrenando sede. Estamos ahorita ubicados en el barrio El Rincón. Pero espérese, todavía no se me adelante a esa parte, ¿no? Porque la gran pregunta es, ¿cómo fueron esos inicios de esta emisora comunitaria de FM en la localidad? Tengo entendido que antes de que fueran legalizadas y que, obvio, entraron por licitación, eh, las emisoras comunitarias fueron perseguidas y que les quitaban los equipos. Y cuando existía aún la televisión parabólica, ¿no? Sí, señor. Cuando estamos hablando precisamente de Efectivamente. 30, 32 años. Efectivamente, Carlos, cuando nacieron las emisoras comunitarias, esa fue alguna de las guerras que estaban dando, de las batallas que estaban dando los compañeros en ese momento, ¿sí? Vale destacar el trabajo que venían haciendo en esos momentos Fernando Castillo, Carlos Acero, Jorge Londoño, se me escapa este otro muchacho de la localidad de Santa Fe, Ya, Carlos Carreño, sí Carlos. señor. Ellos lideraron en diferentes puntos del distrito de Bogotá ese soñar que era contar con una emisora comunitaria, ¿sí? Y efectivamente, pues tocaba una radio clandestina, ¿ya? Recoger los equipos, estar cambiando las sedes para evitar que el ministerio decomisara esos equipos, ¿sí? Sí, Afortunadamente, su al aire, pues nunca nos decomisaron equipo a los compañeros de Ecos de Centro Oriente, sí, ejercicio que coordinaba Carlos Carreño. Ellos en una ocasión tengo entendido de que efectivamente el ministerio
le decomisó los equipos y de pronto también era por la misma cercanía que ellos tenían al centro de Bogotá, ¿sí? Claro, por lo Pero que no, quedaba al igual que cerca del ministerio. Al igual que todas las emisoras, nacimos de esa forma ya, moviéndonos de un lado para otro, transmitiendo eh, por netas o parlantes que llamaban en su momento, ¿sí? Sí, Grabando cassette, distribuyéndolos en el servicio público de ese entonces, ¿sí? Entonces, de esa forma nos dependíamos y para que llegara información a nuestra comunidad. Sí, señor. Esos fueron bueno, prácticamente los orígenes de la radio que los vivimos ya y sí. sufrimos también, ¿ya? Pues yo cuando llegué a Suba al Aire, ya esa parte ya se había como que superado un poco, ¿ya? Pero de igual forma no contábamos con licencia, por lo que la licencia nos las entregan a partir del año 2010, ¿sí? E incluso hasta ahora, hace poco, fue que presentamos, ¿cómo se llama, Carlos? Cuando, para que nos entregaran otros 10 años, pedimos prórroga, ¿sí? Y nos la Sí. prorrogaron la licencia por otros 10 años más. Sí, señor. O sea que eso significa que yo llegué cuando Suba al Aire tenía un año de tener ya licencia, que yo llegué en el Sí, 2011. señor. Prácticamente ese es el resumen, el conteo que podemos hacer. Bueno, ya cuando fuera de que estuvo paseándose la localidad, escondiéndose para que no le decomisaran los equipos, estuvo en el Rincón, estuvo en la misma Casa de la Cultura, estuvo por acá por el refugio de Suba, estuvo, mejor dicho, paseó toda la localidad, ¿no? Pero Y ya cuando, pero la ya Trinitaria, cuando, estuvimos también también en, en la Trinitaria, vea, mejor dicho, sí, señor, estuvieron en en la todas Trinitaria, partes. en el Centro Comercial Fiesta Suba y en la Eso es de hace biblioteca poco. de un gran amigo, una librería. Sí, eso fue hace poco en la librería Lerrates. Sí, Sí. señor. Bueno, cuando ya le entregan la licencia por 10 años a su al aire, su sede la tenían en El Rincón, ¿no? Ahí frente al Parque Amberes, en un segundo piso. Sí, señor. Sí, En ese señor. momento estaba al frente de la emisora Diego Santamaría. ¿Cómo, Sí, señor, correcto. cómo fueron esos inicios con Diego Santamaría y toda la programación que tenían en ese entonces? Con Diego se iniciaron los procesos. Diego juega, al igual que muchos jóvenes de acá de la localidad, se vinculó a los procesos de formación. En esos momentos se realizaban 3 niveles de formación en radio, ¿sí? Entonces Sí, ahí se vincula Diego Santamaría, empieza a trabajar con la corporación en ese momento, ¿sí? sí. Y asume la dirección, ¿sí? Y sigue haciendo escuela ahí con otros chicos del sector en el barrio El Rincón. Ahí es cuando en un diciembre, no recuerdo cuánto duró ahí la emisora, inicia lo que llamamos hinchas del deporte, que era el mediodía, ¿no? Sí, Eh, señor. inicia ahí el proceso también de lo que hoy en día llamamos acá el ABC deportivo. Pasamos a la Casa de la Cultura, ¿no? Donde se dura un buen tiempo. ¿Qué recuerdos le trae la Casa del Rincón y la Casa de la Cultura? Pues en la parte del rincón, pues fue un espacio muy hermoso, por lo que ese espacio nos los arrendó don Pedro y doña Ana, dos personajes muy distinguidos del sector, muy dispuestos a apoyarnos, estaba muy pendiente de nosotros en la emisora, ¿sí? Sí, Entonces, fue como algo, una dinámica también bastante muy familiar, ¿sí? Pero yo en ese espacio, yo no permanecía mucho, por lo que mi lugar de trabajo, al ser administrativo, yo estaba, operaba era desde la Casa de la Cultura, ¿sí? Otro espacio muy representativo también de acá de la localidad, en el que nacieron muchos artistas
y gracias a estar en ese espacio, también marcamos nosotros nuestra línea de producción, ¿sí? Al tener una emisora netamente cultural, donde se difundían las diferentes actividades que se realizaban en la Casa de la Cultura y también las otras casas de la cultura que había en Suba. Sí, señor. Entonces, Eh, en, en un todo el espacio tiempo, muy interesante, por lo que no sí, solamente hacíamos radio, sino nos vinculamos de lleno a las actividades culturales que se ejecutaban desde ese escenario cultural. sí, señor. Entre esas estaba lo que es música metal que se hacía aquí en Suba, rock, en ese momento, festivales de música colombiana. La parrilla era bastante interesante ya por lo que había una programación realizada por habitantes de la localidad. Entre ellos podemos mencionar Amanecer Campesino, Trochando por el Llano con Don Evelio, ¿sí? Eh, 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 Programas como Súbase al Metal, en ese momento coordinado por Diego Ramírez, que más adelante se vino a sumar el compañero William Moreno, ¿sí? Sí, ¿Qué otros programas así de mente ambiental, ¿sí? ¿Qué otros así en este ejercicio de memoria que podíamos tener ahí? El Hospital de Suba también, ¿sí? Tenía un espacio radial. Eh, la el- el- revolución de los jóvenes, ¿sí? sí. Entonces era una parrilla bastante amplia y diversa, ¿sí? Donde tanto los jóvenes como los niños tenían una programación activa. Activa. ¿Cuál es el programa estrella de Suba al Aire o cuál fue el programa estrella de Suba al Aire en ese momento? Habían unos chicos de Hip Hop, Eduardo. Ellos Mm, tenían un programa que se transmitía los días lunes. Era bastante interesante ese espacio, por lo que se conectaban a través de las redes y eso, un promedio de 3.000 jóvenes, ¿sí? Entonces era muy, muy, muy bonito también, ¿ya? Entonces, ese por la cantidad de jóvenes que se vinculaban a ese programa, pero de igual forma, el programa que hacía don Evelio era uno de los más programas, era uno de los programas donde más sonaba el teléfono, ¿sí? Independiente de que era un domingo, 6 de la mañana, él llegaba con sus artistas, muchos habitantes de la localidad estaban pendientes del programa y llamaban a preguntar, ¿sí? sí. Y a felicitar por todo el trabajo que se hacía y a formularles preguntas al artista de turno que nos estuviera acompañando en la cabina en ese momento. Oiga, qué bueno. Eh, ¿Qué otros programas han nacido de ahí y que de pronto ya tengan su medio de comunicación propio? Pues de ahí nacieron varios programas, ya por decir algo, Localízate, ¿sí? En su al aire también estaba un compañero, Walter Hernández, vocalista de Sistema Solar. Ellos también aprovecharon y tuvieron licencia en la costa atlántica, en Barranquilla, con una Uh, emisora que se llama Boca. ¿Sí? sí, ¿Quién más, Carlos? Tú, ¿sí? Es un placer que el tenerte como amigo, ¿sí? Y como persona que ha estado siempre dispuesta a colaborar durante todos estos años, fortaleciendo todo lo que tiene que ver con nuestra radio comunitaria, ¿sí? Pero, en fin, Subalaire fue en muchas escuelas de muchas organizaciones y de muchas personas también que encontraron como pasión hacer radio o inclinarse por carreras afines a la comunicación social y el periodismo. para usted, por ejemplo, mm, ¿cómo es que se llama este chico? Moreno, ¿cómo es? Ay, Andrés Moreno, Andrés Andrés Moreno. Moreno, que recuerdo yo que hizo un contenido.
de las plazas de mercado, como una especie de radionovela, ¿no? Que él Sí, se atrevió a señor, hacer sí, Andrés estuvo ahí esa con unos vivencia. apoyos en su momento, creo que si no fueron del Ministerio de Cultura, creo que fueron del Ministerio de Cultura. Se hizo un trabajo con el tema de plazas, de las plazas del mercado, y no solamente partiendo del referente de acá de plazas de Bogotá, sino algunas también de diferentes municipios de acá de Cundinamarca, en esa misma línea de producción sobre el tema del mercado. Está en una entrevista que el compañero Miguel Chiape hizo ya hace varios años, creo que es sí, 2006 más o menos, ¿ya? Sobre un documental sobre el barrio El Rincón y efectivamente también toca el tema de plazas. Ahorita, próximamente vamos a hacer desde Suba al Aire un lanzamiento, también con Voces del Mercado, que es un producto realizado en alianza con la Uniminuto, ¿sí? Con jóvenes que Sí. hacen su trabajo de desarrollo social en la emisora. Entonces, con ellos hace unos 4 meses venimos trabajando en esa producción, ¿sí? Y ya estaríamos lanzándola de este viernes que viene en ocho, efectivamente el viernes 15 de El noviembre. viernes 15 de noviembre. O sea, oiga, buen presagio para esos, nuevamente, el renacer de Suba al Aire, que es la emisora pionera de las emisoras comunitarias, no solamente de la localidad 11 de Suba, sino, diría yo, de todo Bogotá, ¿no? Y el ejemplo y la persistencia que han dado. Eh, También tengo entendido que Suba al Aire en determinado tiempo transmitió eventos deportivos, ¿no? De aquí de la localidad. Sí, señor. Sí, ¿Qué señor, en experiencia algunos le, momentos. qué experiencia le dejó esa transmisión de esos eventos deportivos? Pues Carlos, fue interesante por lo que, pues, como tú sabes, cuando estamos en Suba al aire solamente era como rock también, ¿sí? Era la Sí, línea fuerte que había en sus inicios, rock, todo lo relacionado con el tema metal, eh, hip hop, ¿sí? Entonces, toda la cultura urbana era el fuerte de Suba al aire, casi que los 7 días de la semana, nuestras 24 horas, gran parte de nuestra parrilla de programación estaba dispuesta a trabajar con esos géneros musicales, ¿sí? Aparte de sí. los informativos y los demás programas también que tenían, pero se hicieron unos espacios deportivos y en algunos de ellos nos acompañaste tú también, Carlos, donde hacíamos transmisiones desde la universidad, la que está en las afueras de, En la casi UTCA, como en la UTCA, sí señor, en la sede que tienen sobre la autopista. ¿Mm? sí, en la UTCA. Ahí nos Y acompañaste tú en algunas ocasiones y alcanzamos a hacer algunos directos también. Y no solamente por el lado del fútbol, sino también el tema del ciclismo. Ya programas que tú liderabas, ¿sí? Y ahí fíjate, ahí en ese momento, una de tus principales fuentes en el tema deportivo era uno de los ediles, quien es hoy el alcalde de nuestra localidad, César Salamanca, ¿sí? Que sí, era sí. un entrevistado continuo tuyo, ya que era uno de los ediles que se abanderaba por el tema deportivo en nuestra localidad, ¿sí? Y no Entonces, en la solamente, medida también, y es creo bonito ver que cómo hemos crecido como emisora y también personas a las que apreciamos mucho, que han estado presentes acá en la localidad, trabajando con la niñez, con los adultos y con el tema deportivo, como en el caso de César Salamanca, también se haya proyectado y siga creciendo también en nuestra localidad. Entonces es algo muy curioso, ¿ya? Por lo sí. que hemos visto crecer a nuestra localidad, ya cómo se ha transformado, cómo esos paisajes que eran en su momento esas zonas verdes que teníamos, que fueron cambiando, ¿sí? Por estas moles de cemento, donde pues vimos crecer a Suba en una forma desmesurada, ¿ya? Entonces no solamente es como que un ejercicio de hacer radio ahí entre cuatro paredes, no, se hizo un ejercicio de llevar la emisora afuera, a la localidad, al barrio, a la calle, ¿ya? Eh,
Y en ese recorrido, pues ha sido bonito ver cómo ha cambiado nuestra localidad y cómo ha crecido. Sí, señor. Y hablando de eso, entre otras, porque subo al aire en las transmisiones deportivas, rock, metal, que otra, hip hop, no ha tenido las voces rimbombantes como muchos medios alternativos que hay aquí en la localidad actualmente, eh, que tienen voces rimbombantes, pero como que no llegan a cautivar audiencia, ¿no? Sino que su al aire supo canalizar audiencia sin voces rimbombantes, ¿no? Por ejemplo, la transmisión de la carrera atlética de SUA en 3 ediciones, 4 ediciones que se transmitieron, la carrera de ciclismo, el fútbol, el baloncesto, el voleibol, que se hicieron desde el Coliseo um, de Tibabuyes Universal y también el fútbol desde la UTCA en ese momento. Y no teníamos voces rimbombantes, y eso hay que decirlo así, ¿no? Eran voces de Pues, gente, era un ejercicio que se hacía, Carlos. Ya nosotros sí, pues prácticamente hacíamos la radio con la comunidad y para eso participábamos de un proceso de formación, ¿ya? Donde era importante que aprendieran ellos cómo elaborar sus guiones, el manejo de voz, ¿sí? Cómo manejar una consola, ¿sí? Entonces se trabajaban diferentes temas en ese proceso de formación, ¿sí? Entonces pues es obvio, la voz es importante, ¿ya? Pero también era importante ese colorido de voces, ¿ya? Que pasaron por el dial de Subalaire, que pasaron por los micrófonos de Subalaire, ¿sí? Entonces no eran las super voces, pero lo más importante era que era nuestra comunidad la que hablaba, ¿sí? Con sus palabras. Entonces eso hacía el ejercicio pues realmente de lo que es una emisora comunitaria, ya muy diferente a lo que estamos trabajando ahora, ya por lo que ahora nos estamos proyectando como emisora, ¿sí? Mejorando sí, el cubrimiento en el FM. Siempre ha sido como que una dificultad, pero también partimos de un hecho de que su al aire lo que ha tenido son 30 vatios y pues uno tiene que ser realista que se cubre con 30 vatios, no alcanzamos a cubrir toda nuestra localidad. Entonces, ahorita estamos haciendo un ejercicio muy interesante con algunos compañeros. Entre ellos destaco la labor que hace Camilo Paiva, Juan Camilo Paiva y ujú. Juanita Guzmán, ya personas que han llegado a Subalaire y con ellos estamos haciendo como un ejercicio bastante interesante que es pensarnos la radio, no solamente desde el FM, sino desde las redes sociales, ¿sí? Entonces, como que articulando todas esas partes para, para este gran reto en este momento que tenemos. Y eso que muchos de los que estábamos como programadores en su al aire y hacíamos programas, fuimos como los precursores de, oiga, hagamos algo, hagamos videos de los programas que estamos haciendo aquí y los subimos a YouTube o a Facebook o en ese momento que eran las dos plataformas más vistas, ¿no? Facebook y YouTube. Y comenzamos ahí a dar a conocer a Suba al aire. Inclusive hay una entrevista que le hacen a Miguel Chape que es Suba al aire en la Casa de la Cultura. Hay un video por ahí en eso. Eh, Los testimonios son, ya son interesantes, por lo que sí, creo que esta hora no nos daría el tiempo suficiente para hablar de todos los compañeros que pasaron por su al aire, ¿sí? Entonces, eso pues destacamos la labor de Miguel Chiape, de Fernando Castillo, Vladimir Garzón, ¿sí? Walter Hernández, programadores como Henry Reis, William Wallace, ¿sí? Camilo Palenque Sonoro, ¿sí? sí, Entonces, y ahí te puedo seguir mencionando, ¿ya? Fernando Sanabria con la Escuela de la Salsa, ¿sí? Entonces, es mucho. Y en la parte de formación, yo creo que por su al aire divinamente pudieron haber pasado un promedio de 2000 personas
en todo lo que tiene que ver con procesos de formación en radio, video y fotografía, ¿sí? Entonces, es tan así que ahorita estamos trabajando con la Uniminuto y formando un grupo de 22 personas, ¿ya? O sea que esa parte no la hemos frenado, ¿sí? Entonces, ahí se sigue creciendo. Entonces, cuando hablamos de radio, también hablamos de semillero, ¿ya? De un semillero donde muchas personas encontraron en el espacio de Subalaire un ejercicio en el que se veían representados, reflejados, en el que querían apostarle a la construcción de un mejor país, ¿sí? Ujú. Y eso es lo que ha sido Subalaire, ¿ya? Y hay muchos escritos también, ¿ya? Creo Sí. que podemos ser la primera emisora que tiene un promedio de 17 tesis, ¿sí? Escritas Ujú. sobre todo ese proceso que se ha adelantado en nuestra emisora. Bueno, Subalaire es una pionera en hacer programas desde la virtualidad, ¿no? Recordemos cuando estuvo el año de la pandemia, ¿no? Y muchos pues no podíamos salir por X, Y motivo debido también a que estábamos encerrados, ¿no? Sí, señor. Y se hicieron programas desde la virtualidad. ¿Cómo ve o cómo vio usted este proceso, eh, Eder? Pues fue un reto, Carlos. Fue un Sí, reto por lo que era un momento en el que el país estaba recogido, ¿sí? Era un sí. momento en el que el país estaba, eh, Colombia estaba en sus casas, al igual que el planeta entero, ¿sí? Entonces, despedimos a muchos compañeros, ¿ya? A muchos amigos, conocidos, familiares, ¿sí? Y tuvimos también que recogernos nosotros, ¿ya? Entonces yo me acuerdo que pues yo portaba mi carnet de periodista y yo salí todos los días, Carlos. Yo salí todos los días por lo que a mí el estar encerrado siempre me causaba algo, ¿ya? Sí, Y pues ahí estuvimos trabajando. En este momento es muy bonito rescatar el trabajo de una mujer que estuvo ahí también acompañándonos a nosotros en el proceso de la Casa de la Cultura, como es Marcela Pardo. Sí, mm, Marcela en ese momento de pandemia eh, golpeó varias puertas, gestionó mercados, sí, para nuestros artistas. Entonces era un ejercicio que realizábamos desde la Casa de la Cultura, ¿sí? Donde informábamos a través de nuestros canales, eh, reportando dónde eran los lugares para las vacunas, ¿sí? Donde se hablaba de las recomendaciones para protegerse del virus, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues la radio empieza a cambiar, ¿sí? Por lo que ya pues no solamente nos encontrábamos en el dial, sino en las diferentes plataformas que habían en ese momento. Sí, señor. Sí, entonces pues son momentos de nostalgia, por lo que fueron momentos de pérdidas también, ¿ya? sí, sí. Y de muchas personas muy, 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 muy cercanas. Sí, señor. Hubo un programa que lo dirigió en ese momento eh, Jorge Peñuela, eh, Peñuela, el Magazine de la Mañana, ¿no? Magazine Ondas de la Mañana, sí, señor, un espacio también bastante interesante. El magazine era de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, pero en Sí, su momento fue también un espacio donde confluía mucho apoyo, muchos jóvenes pasantes de diferentes universidades, y era un espacio donde se revisaba el tema local, pero de igual forma se abordaban temas nacionales e internacionales, ya por lo que el equipo era muy grande, el equipo, siempre que al aire ha tenido equipos grandes, ¿sí? Entonces sí, en este sí, momento pues estamos retomando y hay un equipo conformado por unas 15 personas, ¿sí? sí. Entonces eso es bueno también, por lo que no solamente como que está Eder ahí haciendo programas y eso. Incluso soy el que menos hace radio, ¿ya?
yo empecé a hacer radio fue precisamente en los momentos de pandemia, ¿sí? Y ahí Sí, efectivamente empezamos con una serie de programas como Irradiando Cultura, Talentos Locales y Memorias Sonoras de la Reconciliación, ¿ya? Un programa que se marcaba en la línea de derechos humanos. Hicimos una producción de 12 capítulos. 6 capítulos los realizamos en Ciudad Bolívar y los otros 6 acá en la localidad de Suba, ¿ya? Entonces, esta serie también es como que un aprendizaje de la misma serie que en su momento realizó el compañero Miguel Chiape. Cuéntanos esas historias de Colombia, sí, porque las historias siempre han estado contadas desde los que supuestamente ganan y nunca se cuentan esas historias desde las víctimas, ¿sí? Entonces, ahí desde esos aprendizajes con Miguel Chiape, empecé a meterme más como que en esa línea y empecé a hacer radio, ¿sí? Y pues fue muy bonito también por lo que ese programa recibió como que 3 galardones, ¿ya? Entre ellos Argos Colombia, la revista Semana, ¿sí? Eso fue en el gobierno de Santos, ¿sí? ¿Qué otra, qué otra? El Ministerio de Cultura nos hizo reconocimiento con esa serie y el Ministerio de Comunicación también. Entonces, pues para mí fue también bastante significativo, por lo que como fue regresar eh, a lo que le gusta a uno sobre el tema del periodismo, ¿sí? Y ahí sí. pues agradecer también mucho a Angie Villalobos, que estuvo también trabajando y apoyándome en todo este proceso de creación de memorias sonoras de la reconciliación, ¿ya? Entonces, lo que te digo, ya si tú me mencionas programa, yo me voy a acordar de nombre. Si me hablas de Jorgito Peñuela, pues es obvio, Jorge tenía un equipo muy grande. Ahí estaba también en su momento otro muchacho que hizo un trabajo bastante interesante, Juan Diego, habitante de Sí, acá de la localidad, también manejó, coordinó el magazine en sus momentos, ¿sí? Pero han sido muchos, muchos los personajes que han pasado por ese espacio. La ciudad en voz de mujeres, de ¿ya? mujeres. Un programa coordinado por Rosalba Castiblanco y Victoria Alian, ¿sí? Y era un grupo conformado por unas 15 jóvenes. Y Entonces, todas eso mujeres. también era, sí señor, y eso también es lo bueno, por lo que pues estaban los programadores, pero a su vez cada programa tenía un equipo como de 5 o 10 personas, ¿sí? Entonces era por eso que era una parrilla muy nutrida, el espacio de la Casa de la Cultura era muy amplio y se facilitaba para eso, ¿ya? Ahorita pues tenemos un espacio bastante agradable, más grande que el espacio de la antigua Casa de la Cultura, ¿sí? Estamos Sí. ubicados en el barrio El Rincón, al pie de la iglesia de San Agustín, en el Salón Comunal Rincón Escuela, ¿sí? Uy, está Entonces, bien, mejor dicho, es diría yo central. otro, es una parte central, ya es una parte Sí. central y es un espacio, una zona donde confluye el país, ¿ya? Yo estoy en ese territorio, yo me siento que estoy en mi tierra, en Santa Marta, ¿ya? Efectivamente, por la cantidad de población caribeña que habitan en ese sector, tanto de la costa atlántica como costa pacífica. Y en estos últimos años también se ha enriquecido con población migrante, ¿sí? Entonces son población que llegaron a ese territorio y llegaron con sus costumbres, con su música, ¿sí? Con su gastronomía. Entonces ahí el reto que tenemos en el rincón para nosotros es bastante interesante, por lo que es un punto en el que nos vamos a ver motivados a presentar una oferta radial comenzando enero, a mediados de enero, vamos a estar con una nueva parrilla, ¿ya? En estos momentos estamos con una parrilla bastante festiva, pues es obvio, ya estamos en noviembre, diciembre, entonces estamos con esa parte musical que ha caracterizado a Colombia, con esos contenidos y ritmos musicales de fines de año, ¿ya? Entonces estamos ahí, pero si nos venimos con una estrategia radiofónica muy articulada con el tema
de redes sociales, ¿sí? Entonces, por decir algo, estamos en el Facebook. Facebook es una de las espacios que son más consultados sobre su al aire. Ahí tenemos un promedio de 15.000 seguidores, ¿sí? Estamos incursionando en Instagram, en X, en el TikTok también, ya llevando diferentes contenidos. Ahorita estamos unificando toda la línea visual de la emisora. Es azul, ¿ya? No es porque seamos conservadores, no es porque yo sea de millonarios, ¿sí? No es porque, no, siempre ha sido, pues me ha gustado mucho el azul y pues cuando hablamos de su al aire, creo que el color que más se acerca es el azul, por lo que pues uno se imagina proyectándose por las alturas, por el cielo y eso. Por el Entonces, cielo pues azul. prácticamente es el color que más se acerca a la propuesta del nombre que tenemos, ¿sí? Entonces, pues invito a la comunidad a que se acerquen a ese nuevo espacio. Ese es su casa, ¿sí? Un espacio que se está pensando no solamente para hacer radio, sino también que tiene otras oficinas para trabajar toda la línea de producción en redes sociales. Bueno, una pregunta que no la puedo dejar en el tintero y es que, ¿cómo ve usted o qué retos más bien tiene su al aire frente a las radios online? ¿No? Sabemos que en los últimos años, no solamente Bogotá, sino Suba, la localidad 11 de Suba, tiene cualquier cantidad de radios online, pero uno ve que los contenidos de estas emisoras radios online no llega a lo que ha hecho Suba al aire, ¿no? Y menos en los últimos, diría yo, Pues Carlos, es que 10, 12, 15 años. ¿Cómo ve eso? son Sí, diferentes formas de hacer radios y diferentes trabajos, ya para nosotros todos es respetable, ya lo que hacen los diferentes sí, compañeros, ya. Incluso nosotros, pues independiente del tema del FM, pues está el tema de redes sociales y eso lo vemos como una parte de un complemento, ya. Por decir algo, ahorita las noticias como las estamos manejando sale por el FM, pero a su vez en la parte del blog de la emisora sale un documento también, ¿ya? Escrito sobre esa persona que pasó por su al aire. A su vez, salen fotografías de las personas. Los chicos hacen unos reel para publicar ya sea en, en Instagram, ¿sí? En el Facebook, ¿sí? Y a su vez también salen otras piezas para el TikTok. Entonces, ¿qué está pasando en estos momentos? Pues que está todo el ejercicio radiofónico que estamos haciendo y frente a las nuevas dinámicas de construir, de hacer emisora, estamos articulándonos o complementándonos ya con estas nuevas herramientas, ¿ya? No las veo como aisladas, ¿sí? Entonces sí, ese ha sí, sido sí. como el mirar desde del quehacer desde nosotros, donde pues afortunadamente hemos contado con un equipo humano bastante grande, ¿sí? Entonces eso también nos ha permitido crecer, ¿ya? Por lo que pues no somos una emisora de una, dos, tres personas, ¿ya? Entonces cuando te digo que hay un equipo de 15, 16 personas en estos momentos, eso es un equipo con que hacer trabajo, ¿sí? Entonces están saliendo contenidos para la emisora, para la página, entonces a veces también es muy bonito ver que lo que está saliendo en la emisora es muy diferente a lo que está saliendo en las redes sociales, ¿ya? Entonces, por la cantidad de productos que estamos realizando, ¿sí? Entonces, este nuevo cambio lo empezamos a trabajar hace 2 meses y con la enorme gratitud de que en un mes ya un promedio de 24.000 personas están consultando nuestras redes, ¿sí? Y lo mismo está pasando también con nuestra emisora colgada en la página web. Mejor dicho, están bien, bien al día y bien adelantados, adelantados. Ya para ir finalizando esta charla y ese, el homenaje a esa emisora pionera, ¿no? En todo. Eh,
pionera y que ahí han nacido emisoras hijas de su al aire. ¿Cómo ve la labor de, por ejemplo, del quien habla, ¿no? Y que usted lo va a seguir teniendo en cuenta para que siga haciendo programas en su al aire. Carlos, pues siempre has estado haciendo periodismo acá en la localidad, siempre has estado acompañando la parte del proceso, ¿sí? Al igual que su al aire con sus pasantes, así de esa misma forma, en tus programas radiales, contados también con pasantes, ¿ya? No solamente te has encargado con la parte radiofónica, sino también que lo bonito de todo esto es que participaste de un proceso de formación y tú eres escuela, ¿ya? E hiciste escuela con tu medio también, ¿ya? O sea que el conocimiento que adquiriste en Subalaire lo transferiste a otras personas, ¿ya? Entonces, de eso se trata, ¿sí? De eso se trata y pues contigo también la ventaja de que no solamente has estado en medios comunitarios, sino también en medios comerciales, ¿ya? De cubrimiento distrital, un ejercicio también en su momento que hacías desde Subalaire, que era, tenías que a la semana sacar un promedio de 3 notas para la emisora de la Policía Nacional, con un cubrimiento a nivel Colombia, ¿sí? Entonces, en ese crecer, Carlos, siempre ha sido como que un pilar en el que has estado de la mano, también creciendo con nosotros y aportándonos, ¿sí? Aportándonos también desde ese conocimiento de país que usted tiene, ¿ya? Entonces, pues no solamente pasó por su al aire, sino nos aportó mucho. Y ahí es cuando hablamos y creemos en un intercambio de saberes, ¿ya? Porque no nos la sabemos todas, nos equivocamos, aprenden algo de nosotros, pero nosotros también aprendemos de las personas que pasan por esos diferentes procesos de formación que adelantamos desde la corporación. Sí, señor, y eso es muy importante, el tener conocimiento de aquellas personas que han hecho escuela en su al aire. No solamente escuela, sino que también han sido formadores y han sido partícipes de todo este proceso. ¿Qué mensaje le manda usted a todos los habitantes de la localidad 11 de Suba, a todos los habitantes del mundo, de Bogotá, de Colombia, que nos ven en este momento y que van a seguir viendo esta importante entrevista y en homenaje a Suba al aire? Pues gracias, Carlos. Pues aprovecho tu medio para enviarles un fraternal abrazo. Los invito a que sigan escuchando, consultando por nuestras diferentes plataformas, por el FM, por el Facebook, por X, por Instagram, por TikTok, ¿sí? Que compartan toda esa información que a diario estamos aportando para construir un mejor país, ¿sí? Y el mensaje es pensarnos un mundo más verde, ¿sí? Un mundo donde más respetemos nuestro medio ambiente, ¿sí? Ese es el mejor legado que podemos dejarle a nuestra humanidad, ¿sí? Y sobre todo cuando uno ve todas esas catástrofes que se están presentando a nivel mundial, ¿sí? Esas inundaciones comenzando año en Brasil, Polonia, en Italia, ahora último la que se registró en España, y sin irnos tan lejos, la que se presentó ayer acá también en Bogotá, sobre todo en la parte de la autopista norte, ¿sí? Entonces, donde se registraron grandes inundaciones y no es que el clima esté loco, pues estamos nosotros, ya, con tanto daño que le hemos hecho, ya, una cultura que no recicla, una cultura que le da prioridad al combustible fósil, que al agua, ¿sí? Entonces, ese es el gran mensaje que le queremos aportar desde este medio ubicado en nuestra hermosa y querida localidad de Suba, Carlos, y agradecerte a ti de antemano el habernos posibilitado este espacio para compartir un poco
sobre nuestra experiencia. Y es una experiencia riquísima porque de Suba al Aire se aprenden muchas cosas y que las nuevas generaciones que están en este momento en Suba al Aire no solamente aprendan, sino crezcan y crezcan y lleguen lejos. Es el caso, por ejemplo, como decían antes, que yo tuve algunos pasantes y esos pasantes, pues, obvio, hoy en día ya son jefes de prensa o catedráticos de universidades o están en importantes canales regionales del país. Pues muchas gracias también a usted, Eder, por haberme dejado participar en todos estos procesos y fueron 10 años de experiencia para mí. Mejor dicho, al año de haber, al Y año de esperamos que haber, sean más. y al año de haber recibido la licencia, ahí ingresé yo. Sí, señor. Sí, señor. Ajá, Bueno, bueno, Carlos. Eder, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y es un homenaje a Su al Aire, la emisora pionera de emisoras comunitarias, no solamente de la localidad 11 de Suba, sino de todo Bogotá y, por qué no, de todo el país. Gracias, Carlos, por esas palabras. Un fuerte abrazo y una feliz noche. Gracias, lo mismo, y para todos nuestros oyentes y televidentes que nos ven, pues muchas gracias y feliz noche. Y seguimos con más especiales cuando resulten especiales importantes. Chao, chao.